Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Paula, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ahorita te presentamos de manera correcta, pero quisiera darles la bienvenida a todos los que están también, bueno, aquí en el SEI, pero también a través de nuestra plataforma Zoom. Paula, los demás ya conocen que CIJALO. CIJALO surge pues de la necesidad tanto de acción ciudadana frente a la pobreza como de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y GOIN en Ciudad de México, de generar una comunidad de aprendizaje donde estén involucradas distintas personas de distintos sectores, como la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de empleabilidad, por ejemplo, pero también empresas y servidores públicos que han tenido que ver con pues tratar de solucionar la inclusión económica en México, para poder aprender de ustedes, de experiencias internacionales sobre políticas y programas exitosas que ya hayan sido probadas, que nos den claves muy importantes para la inclusión económica de Jóvenes Oportunidad. Jóvenes Oportunidad pues es nuestra población objetivo, que son jóvenes pues que son resilientes, creativos, que saben manejar distintas partes del conflicto, porque a través de venir de contextos muy adversos, al recibir una oportunidad de educación y de trabajo, pueden contribuir muchísimo a nuestra economía, pero también a los empleadores que los hacen parte de su empresa o de su proyecto, digamos, ¿no? Y nosotros queremos influir frente al cambio de nuevo gobierno, sí queremos influir y pensamos que los aprendizajes de esta comunidad nos van a dar claves específicas y estratégicas para proporcionar elementos pues que puedan ser factibles y que se implementen en este nuevo gobierno, ¿no? Pero pues muchas gracias por acompañarnos, perdón por lo largo de la introducción, y le doy la palabra a Sara, que es nuestra coordinadora de la comunidad. Hola, ¿qué tal, Paula? Nos vemos otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues un poco poner en contexto la estructura de la sesión. La idea, como habíamos comentado, es que hagas tú la presentación de 35 o 40 minutos, luego se va a sumar un comentario para aterrizar el caso como a lo que quizás sería más sensible, más relevante de revisar para nosotros, y luego abriremos el espacio para preguntas de quienes nos acompañan hoy. Les presento breve a Paula. Paula en su momento evaluó la política que vamos a revisar hoy, que es Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Desde en su momento la evaluó desde el CIPEC y ahora está en Francia, por eso el horario de esta sesión, en donde fue diputada de la Asamblea Nacional de Francia, y por las conversaciones que hemos sostenido Pablo y yo, sé que sigue trabajando el tema, pero ahora con esa nueva perspectiva desde el contexto francés, franco-argentina. Y pues sin más, Paula, pasamos a tu presentación. Bueno, perfecto. Gracias por la introducción y por el contexto. ¿Cómo quieren que comparta la pantalla? Sí. Para ir viendo la presentación juntos. A ver, 2 instantes que pongo esto en formato. Está, a ver.
¿Ahí lo ven bien? Sí. Súper. Bueno, entonces como comentaba Sara, esto forma parte de un proyecto de investigación bastante amplio del CIPEC, del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina, que quizás lo conocen, pero es un think tank bastante importante de Argentina y con bastante incidencia. Y este era un programa donde estábamos analizando varias políticas públicas en términos de protección social y hicimos mucho trabajo de campo. Entonces viajamos a 10 provincias para comparar la implementación de estos programas en las diferentes provincias. Fue un muy grande proyecto de investigación con bastante financiamiento que se llevaba a cabo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y duró varios años y nos permitió, la verdad, tener datos muy precisos y verificar justamente lo que nos interesaba a nosotros era la influencia de los factores políticos e institucionales en la implementación de las políticas públicas a nivel subnacional. ¿Por qué es interesante este tipo de análisis para ustedes que están en México? Es que compartimos el federalismo que tiene, digamos, cosas positivas, pero también a veces algunos obstáculos o dificultades adicionales a la hora de implementar políticas nacionales. Es lo que vamos a ver a través de este caso preciso. Entonces, la política que vamos a ver se implementó a partir de 2008, pero el contexto es que en Argentina veníamos saliendo nomás de la crisis del 2001, que fue una enorme crisis económica y política, y que los jóvenes se encontraban muy expuestos al desempleo, muchísimo más que el resto de los grupos etarios. Acá se ve bien la diferencia. Todo el mercado del trabajo se estaba desestructurando, estaba cada vez menos formalizado, era un momento de mucha informalidad y de mucho desempleo. Lo que se veía también es que este nivel de desempleo variaba mucho a nivel local. Acá lo vemos siempre los jóvenes con una incidencia mayor, pero una gran diferencia a nivel de cada provincia y acá en particular en los datos de cada región. Esto planteó una necesidad de establecer una política precisa para ese grupo etario, pero una política que fuera suficientemente flexible para adaptarse a cada localidad. Y sobre todo en un contexto de crisis había que buscar las oportunidades a nivel local. Entonces había que estar muy atento, muy cerca de cuáles eran las ofertas de trabajo posibles, digamos, el perfil productivo de cada provincia, y había que lograr formar a los jóvenes para poder responder a esas oportunidades. Entonces, globalmente, el objetivo del programa era, digamos, acompañar a los jóvenes en varias etapas. Primero, la idea era finalizar la escolaridad obligatoria para los que no lo hayan hecho todavía, y luego poder formarse o hacer prácticas calificantes en el medio laboral para poder integrarse en el mercado de trabajo, sea como empleado o sea de manera independiente. Entonces era verdaderamente, digamos, perdón, a veces me sale el francés, enfocarse en las necesidades muy concretas de estos jóvenes y según sus casos particulares, adaptar las prestaciones a esos casos. Entonces van a ver que vamos a tener una especie de abanico de prestaciones que se pueden adaptar a cada caso particular. La población objetivo entonces eran los jóvenes entre 18 y 24
años de edad que no hayan completado el nivel primario o secundario y que se encuentren en situación de desempleo. Entonces era verdaderamente muy precisa la población a la que se estaba adaptando la política. Acá, para que se den una idea de la cantidad de beneficiarios que pudo alcanzar esta política, la implementación fue muy progresiva, fue un poco explotada, atomizada, se fue haciendo por etapas, justamente por esta característica, y que vamos a profundizar más tarde, de que las provincias tenían la capacidad de decidir si sí o si no se implementaba esta política en su provincia o en sus municipios. Entonces, digamos, los acuerdos se fueron armando progresivamente y hacía falta mucha coordinación, mucha negociación política, poner de acuerdo a muchos actores y se tenían que dar muchas condiciones para que la política se implemente. Entonces se iba haciendo de a poco y fue muy trabajoso, la verdad, la implementación a lo largo del tiempo. Lo que es interesante de esta política, que me olvidé de decir al principio en la introducción, es que es una de las primeras políticas en Argentina que, digamos, miran a los jóvenes no solo desde el ángulo de la educación, pero desde el ángulo también de la práctica profesional y desde el ángulo de la empleabilidad, desde el ángulo de la inserción en el mercado del trabajo. Hasta entonces, las políticas que cuyo objetivo eran los jóvenes, se llevaban más bien a cabo por el Ministerio de Educación. Esta es una de las primeras políticas que basculan a nivel del Ministerio de Trabajo. Entonces, como ven, las prestaciones son muchas y variadas. Hay prestaciones más bien enfocadas a la orientación laboral. El primer punto, orientación e inducción al mundo del trabajo, es el único elemento obligatorio del programa, que son unos primeros encuentros, entrevistas con los equipos del programa para poder entender cuál es la situación del joven, cuál es su proyecto, cuál es, digamos, cómo se ve transitando en el programa. Es una entrevista también de información para que el joven se pueda encontrar y entender la estructura del programa, que verán es un poco compleja. Y además de ese primer elemento obligatorio, el resto los jóvenes pueden elegir y pueden adaptar a su propio recorrido, eligiendo un elemento o el otro. También lo que hay que saber es que según cada provincia, la oferta es diferente. No en todas las provincias vamos a tener el conjunto de las prestaciones. Cada provincia puede adaptar según el nivel local, pero también según las capacidades que tenga y según los acuerdos que llegue a formar con los diferentes actores que están aplicados en cada punto, ¿no? Entonces hay todo tipo de apoyo, de tutoría, de acompañamiento, de formación. Algunos son más ligados a determinar el proyecto laboral y el proyecto profesional del joven, otros son más formaciones para mejorar la empleabilidad, otros son más prácticas realmente en las empresas, en el nivel, en el mercado de trabajo, prácticas verdaderas calificantes, y otras son más bien prestaciones que les dan un primer financiamiento a un proyecto de empresa o a un proyecto independiente. Estas prestaciones están asociadas a ayudas económicas. Es decir, cada joven puede elegir los ítems a los que va a participar y durante ese tiempo se le da esa remuneración.
Estas remuneraciones, estas ayudas, se van acumulando. Por eso digo que es un poco complejo. Cuando leemos el cuadro nos damos un poco una idea de cómo puede funcionar, pero para un joven que está quizás buscándose un futuro, digamos, puede ser una política un poco laberíntica, ¿no? Así que bueno, ahí después de todos modos tendrán la presentación, podrán leer en detalle todos los documentos, y para comentarles también el texto escrito sobre el que trabajé en ese momento está también disponible online. Claro, les recomiendo leerlo si tienen un tiempo en algún momento. Estos son los actores que estuvieron implicados en la implementación. El Ministerio de Trabajo, que establecía la normativa y financiaba, digamos, el programa. Las gerencias de empleo y capacitación laboral, que son entidades dependientes del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo, pero que están localizadas a nivel local en cada provincia. Y estas gerencias lo que hacen es canalizar toda la oferta programática del ministerio a nivel local. Lo que hacen sobre todo es recibir proyectos de empresas, de jóvenes, de personas que se quieren formar o que quieren acceder a estas prestaciones y validarlas o no. Por ejemplo, en el caso de esta política que estamos analizando, ellos son los que reciben todos los pedidos de beneficiarios y que lo envían al Ministerio de Trabajo, que tiene el sistema de información y que va a validar o no la posibilidad de esa persona a participar. Eso se hace a través de cruces con otras bases de datos, porque en Argentina en un momento, en ese momento preciso, había muchísimas políticas de ayuda, políticas sociales, y varias de ellas tenían incompatibilidades. Por ejemplo, hubo una incompatibilidad que fue muy discutida, que era la incompatibilidad de esta política con la asignación universal por hijo. Entonces, cuando uno tenía la asignación universal por hijo, no podía acceder a esta política y perdía entonces todas las prestaciones de formación y de acceso al mercado del trabajo. Entonces, eso fue muy criticado. Pero bueno, esto para comentarles un poco, hay muchos regímenes de incompatibilidad y eso tenía que validarse para cada participante. El tercer actor que participa son las oficinas de empleo municipales, que estas son oficinas realmente locales y que se ocupan más bien de hacer el vínculo entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel local. Entonces, estas son las que hacen el vínculo entre las empresas y los demandantes de empleo. Y en el caso de esta política y de varias otras del ministerio, funcionan verdaderamente como el primer contacto con los beneficiarios. Dan la información, difunden las convocatorias, asesoran a la gente que está interesada. Para la implementación, si bien estos son los tres actores responsables oficialmente, legalmente, hay que pasar convenios con otros actores. Con el Ministerio de Educación, para todas las prestaciones que tienen que ver con la finalización de los estudios, con las empresas para todo lo que es las prácticas en medio laboral, con los sindicatos también que participan de estas negociaciones, y con ONGs o otros actores que puedan proponer formaciones o prácticas laborales.
Entonces, como ven, es una ingeniería bastante compleja que implica muchísimos actores y entonces que toma mucho tiempo de concertación, vinculación, coordinación y cada vez con acuerdos que se escriben, que se definen, que se pasan por escrito y que, claro, toman tiempo. Entonces, bueno, acá entramos en lo interesante que fue tanto lo que garantizó el éxito de esta política en ciertas provincias, como lo que eh, hizo que la política pública no llegue a todos lados y que no, digamos, sí, no llegue a cubrir la totalidad de la población necesitada. Esta división de responsabilidades se hizo así por razones políticas y por la naturaleza misma del federalismo. El nivel nacional lo que llegaba a hacer era definir los objetivos, la población objetivo del programa, todo eso estaba realmente definido blanco sobre negro y no se podía cambiar a nivel local. Definía las prestaciones monetarias por cada prestación, entonces estas eran las mismas en todos lados, y regulaban la normativa y el financiamiento. Esto era realmente lo que se hacía a nivel nacional, una coordinación global de la política. A nivel subnacional, y esto es muy importante porque, digamos, como que los intendentes funcionaban como una especie de gatekeeper, el nivel subnacional guardaba la decisión de implementar o no el programa. Y por otro lado definía el esquema local de prestaciones por fuera del módulo obligatorio que les comentaba, orientación e inducción al mundo de trabajo. Entonces, esto fue lo que pudimos ver muy concretamente a través de las varias entrevistas que hicimos viajando por todas las provincias del país. Lo que nos interesaba saber era por qué en algunos lugares se había implementado esta política y por qué en otros no. Digamos que en una primera lectura uno se dice, bueno, una política que viene al nivel nacional, que viene financiada, que es una oportunidad monetaria para los jóvenes de un territorio, ¿por qué no la implementaríamos? ¿No? ¿Cuáles podrían llegar a ser las razones? Entonces, lo que vemos que pudo, digamos, influenciar, en primer lugar, era la urgencia social. Algunos de las provincias tenían mucha más necesidad, digamos, que las otras, y este es el caso, por ejemplo, de Misiones, que era una de las provincias más pobres, con 11% de indigencia en ese momento, cuando el promedio nacional era alrededor de 4%. Y esta fue la primer provincia que levantó la mano y dijo, sí, nosotros queremos esta política, y la implementaron realmente muy, muy rápido. La segunda es la voluntad política. Veíamos, por ejemplo, en San Luis, que se había decidido no implementar la política por diferencias políticas entre el intendente y la presidenta. Y, por ejemplo, esto sucedía en algunas provincias porque ya había un programa preexistente en San Luis, un programa local, que respondía más o menos a la misma problemática, y digamos que el gobierno local era muy receloso de esa política, no quería que el gobierno nacional, digamos, caiga con otra política que se veía como una competencia, ¿no? En Buenos Aires, al contrario, hubo una muy buena apropiación del programa, y una de las razones que vimos en las entrevistas que explica esto es porque hubo una muy buena coordinación entre el GECAL, que si recuerdan es el organismo del ministerio a nivel local, y los intendentes, que se dio, por ejemplo, porque las autoridades de la GECAL estaban ahí hace 15 años. Y entonces ya conocían mucho a los actores locales, eran muy respetados por los intendentes, y esto facilitó
facilitó la coordinación y el entendimiento y facilitó, digamos, la implementación de María. Las capacidades de gestión local, porque había, digamos, exigencias de la parte del nivel nacional que estaban muy bien redactadas, eran condiciones para la implementación de la política. Una de las condiciones era que exista una oficina de empleo municipal en el lugar donde se iba a implementar. Es cierto que es una necesidad muy práctica porque es el lugar físico donde la gente tiene acceso a la información y puede ir a averiguar, a escribirse, etc. Y es cierto que no todos los territorios en ese momento tenían estas oficinas, habían podido financiarlas, instalarlas, etc. Otro dato que se veía, por ejemplo, en términos de capacidades de gestión locales, era si otros programas del ministerio habían sido bien implementados, bien aplicados. Entonces el ministerio tomaba eso en cuenta para decidir si sí o si no implementaban en ese territorio. El último punto era, obviamente, que tengan capacidades de atención al público, entonces recursos humanos, sobre todo, que puedan tener ese contacto con los jóvenes y ser como embajadores y ser la cadena del programa a nivel local. Entonces, como se ve, justamente lo que les explicaba, la implementación a nivel territorial fue muy atomizada, muy progresiva y muy diferente según las provincias. Entonces, acá vemos, por ejemplo, San Luis, 0, Buenos Aires, un montón, 12, Santa Fe también. Algunas se fueron haciendo progresivamente en diferentes municipios, otras se hicieron todas de golpe, por ejemplo, en Santa Fe 13 de golpe. Eso depende mucho de las autoridades locales y de cómo se hizo la coordinación, la negociación. O sea, hay un carácter muy, muy personal y muy, un poco diría yo, discrecionario, ¿no? También de los gobiernos locales y de los diferentes actores implicados en la implementación para decidir si sí o si no se implementa. Lo que les decía también, entonces, el esquema de prestaciones varía mucho a nivel local. Las dos, digamos, los dos elementos que quedaban como responsabilidad del nivel local, la decisión de si sí o si no implementar y el esquema de prestaciones hace claramente que a nivel local esto varíe mucho, ¿no? Y lo que vimos es que cada provincia había decidido de priorizar otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, en Buenos Aires lo que se priorizó fue todo lo que tenía que ver con empleo independiente y microemprendimientos. Entonces, el programa tenía, o sea, tenía otro tipo de coordinación con actores diferentes, con articulaciones políticas y técnicas y desafíos técnicos diferentes, realmente aplicados a esa política. En Corrientes y en Mendoza y en algunas otras provincias, lo que se priorizó fue más bien la certificación de estudios formales. eh, y en otros, finalmente, más bien la formación profesional y el entrenamiento laboral. Entonces, en algunas provincias se coordinaba más con el Ministerio de Educación para finalizar los estudios, en otros se coordinaba más bien con las empresas, los sindicatos, el sector público, actores que puedan ofrecer prácticas laborales, que puedan ofrecer oportunidades de empleo, y en otras, como en Buenos Aires, era más bien un apoyo al emprendimiento. O sea, realmente era una política un poco camaleónica que podía tomar diferentes, eh, que podía
ser muy diferente según la provincia. Esto también lo podrán leer después más tranquilamente. Entonces, las conclusiones, lo que les explicaba, más allá de que la política era muy clara y cuando la estudié también me tomó muchísimo tiempo de lectura porque había muchísimos manuales, muchísimas normativas, textos, guías que bajaban del nivel nacional para encuadrar, enmarcar la política, para explicar los objetivos, para explicar las ambiciones. Más allá de, digamos, toda esta documentación, el programa muestra a nivel subnacional muchas variaciones y que no responden necesariamente a la necesidad de la población, pero más a determinantes políticos, institucionales o burocráticos. Es decir, que este programa, que fue diseñado justamente para permitir una flexibilidad y para permitir adaptarse a, digamos, las oportunidades a nivel local, esta misma flexibilidad que era el objetivo, que era lo que se buscaba, porque se pensó que esa era la manera de realmente pegar a la realidad local, pegar a las oportunidades profesionales que se puedan encontrar y estar a lo más cerca, digamos, de las necesidades de estos jóvenes y del perfil de estos jóvenes a nivel local. Esa misma flexibilidad fue lo que terminó separando la población beneficiaria de lo que era la población realmente necesitada. Es decir, que no se cubrió la población necesitada en su conjunto. Había provincias donde había muchísima necesidad, pero por razones políticas, institucionales o burocráticas no se implementó o se implementó de manera insuficiente o se implementó con las prestaciones que no eran las más apropiadas. Estas fueron las recomendaciones que en ese momento digamos, diseñamos y que escribimos, que elaboramos. Lo que nosotros decíamos es que era en sí una buena política, interesante por la diversidad de prestaciones, estaba bien pensada porque realmente tomaban a los jóvenes como seres responsables, como seres que se proyectan y que pueden ser independientes, autónomos, que puedan tomar realmente el control de sus vidas. O sea, la filosofía y la voluntad, la ambición de la política era muy buena, pero lo interesante hubiera sido realmente que se pueda implementar en todo el territorio. Y para eso se tendría que haber mejorado las capacidades de gestión local, que haya oficinas de empleo municipal en todo el territorio, que haya, digamos, más recursos humanos también a nivel local que puedan implementar y que puedan gestionar esta política. Y también hubiera sido interesante institucionalizar la coordinación técnica para el armado de prestaciones. Lo que se recomendaba en ese momento era armar mesas de coordinación técnica institucionalizadas que se vean regularmente con representantes de todos los actores que implementan la política, entonces representantes del Ministerio de Trabajo, representantes del gobierno local, representantes de las empresas, de los sindicatos, de las ONGs, representantes del Ministerio de Educación, y que se arme realmente una mesa donde todo el mundo pueda discutir, reunirse regularmente y formalizar un poco estas negociaciones que eran necesarias para el armado de la política. Que esto no dependa solo de si uno es amigo del otro, si uno es del mismo bando político que el otro, de si hay una voluntad de avanzar y de trabajar en la implementación o no,
pero realmente que sea, digamos, un encuentro obligatorio de estos actores para llevar adelante la política. La segunda recomendación que hacíamos era mejorar la articulación de este programa con los otros programas nacionales que apuntan a la misma población y con la oferta programática provincial que atienda a la misma problemática. Lo que hubo en esa época en Argentina, más globalmente, fue, digamos, como una superposición de políticas sociales. Como les decía, veníamos de una crisis social y económica muy grave y, digamos, como que se multiplicaron las políticas, había muchas repeticiones, muchos esfuerzos duplicados, las políticas no estaban bien coordinadas las unas con las otras. La verdad que todo se volvió un poco confuso y sí, difícilmente leíble y comprensible, y había muchas, digamos, pérdidas de dinero, pérdidas digamos, o sea, se podría haber armado de manera mucho más eficaz. Entonces, alguna de las políticas con las que se podría haber coordinado mejor este programa era el FINES, que era el programa del Ministerio de Educación para la finalización de los estudios, la asignación universal por hijo, y los programas locales de empleo. Como les decía, el ejemplo de San Luis, había provincias que tenían programas muy fuertes, financiados con sus tributos, digamos, propios, sus recursos propios, y que tenían más o menos el mismo objetivo. La idea hubiera sido hacer converger y trabajar juntos para implementar el programa. La tercera recomendación que hacíamos era que era digamos, una manera que teníamos de trabajar en CIPEC, que es inscribir el programa en una política pública integral eh, y que acompañe al ciudadano a lo largo del ciclo de vida. Teníamos esta aproximación por ciclo de vida de las políticas públicas, en vez de pensar en problemáticas de manera un poco explotadas o, digamos, de agarrar las políticas públicas por los objetivos. Decíamos, más bien lo interesante es seguir a la persona a lo largo de su vida y pensar qué es lo que necesita en cada momento, cuáles pueden ser las necesidades, y así asegurarse que a lo largo de toda su vida el individuo, el ciudadano, tenga lo que necesita, esté acompañado como debe, y que no haya agujeros, que no haya olvidos, digamos, que no haya nadie que se quede sin ayuda y sin sostén. Y otra de las cosas que habíamos visto también era que en esta política en particular era una política muy citadina, digamos, como que no se había pensado realmente el tema de las zonas rurales y de qué tipo de trabajo, formación, preparación, acompañamiento se podía pensar para los jóvenes que vivían en las zonas rurales. Bueno, no sé si estuve en los tiempos, pero esa es mi presentación. Em, una de las cosas que también saco de esta política pública, y que tiene que ver un poco con lo que decía Sara al principio, que es lo que estoy yo siguiendo en Francia ahora, es que lo que más funciona para los jóvenes es realmente las prácticas calificantes en las empresas. Y que creo que es hacia eso que realmente hay que ir, y hay que poner, digamos, el acento en ese tipo de políticas y de programas. Y bueno, si en alguna ocasión encontramos alguna otra fecha, podría presentarles esta política en Francia, que tiene mucho éxito y que funciona muy bien. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Paula. ¿Me escuchas? Sí. Súper.
Pues ahora lo que pensábamos es que Esteban Álvarez, que trabaja con la organización Jóvenes con Trabajo Digno, hiciera algunas consideraciones particulares como para calzar, digamos, esto con lo que vemos en México a nivel local, digamos, de la ciudad y del país. Quizá profundizar en eso con un par de preguntas y luego recogemos algunas de los participantes. Perfecto. Y quito compartir pantalla. Sí. Ah. Sí. Ahí está. A ver. Te escuchamos, Esteban. Gracias Sara y gracias a todo el equipo de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Gracias a Paula por la presentación, mucho gusto. Fue muy interesante conocer un poco sobre la construcción de este programa, especialmente enfocado para jóvenes. Me llamó la atención, obviamente, que pues el contexto, ¿no? Primero la crisis del 2001 en Argentina desata o tiene consecuencias negativas muy adversas, particularmente en jóvenes. Entonces, para mí fue pues interesante situar el programa en ese contexto, aunque fuera unos años después, en el 2008, cuando ya empezó a diseñarse este programa. Un poco, pues sí, creo que eso es interesante para entender dónde estamos en el tiempo y cómo vemos hacia adelante qué ha pasado desde entonces. Un poco sobre el trabajo que yo estoy haciendo para presentarme a los que no me conocen. Soy Esteban Álvarez, coordino los esfuerzos de incidencia pública para la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. La alianza es una red multisectorial creada en 2019, integrada por más de 70 miembros. Son organizaciones de la sociedad civil, expertas en juventud, organismos empresariales, fundaciones, algunos centros de investigación. Y nuestro propósito es impulsar la agenda de trabajo digno para jóvenes oportunidad. Es algo que te mencionó Paulina al principio, Paula, pero los jóvenes oportunidad, ¿quiénes son? Son personas resilientes, creativas, con capacidad de resolución, que vienen de contextos adversos aquí en México y pues estamos buscando que ellos tengan una oportunidad de inclusión social, educativa y de trabajo en condiciones dignas para que ellos aporten al crecimiento económico del país. La Acción Ciudadana frente a la pobreza ha hecho un mapeo, excelente mapeo a lo largo de los últimos años sobre cuántos jóvenes oportunidades hay en el país y en las distintas estados que tenemos, que bueno, compartimos con Argentina, como bien mencionaste, un país federal. Y estamos hablando de alrededor de 17 millones de jóvenes oportunidades, es decir, que son resilientes, son creativos, pero vienen de estos contextos y que muchas veces están o fuera de la escuela o sin trabajo y que estamos buscando la construcción de una política pública adecuada a las necesidades que tienen. Entonces, en este sentido, pues desde la Alianza estamos tratando de promover los cambios sistémicos en la política pública, en la educación, capacitación, empleabilidad y, bueno, las prácticas de contratación y condiciones laborales que ofrecen la empresa. En México, para también ponerlo un poco en contexto, los colegas mexicanos pues conocerán el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto ha sido una propuesta del actual gobierno para la empleabilidad y la inserción laboral de jóvenes en el mercado laboral a través de la transferencia de un subsidio, que quizás sería un poco similar a lo que presentaste con respecto a las prestaciones, pero bueno, se les da una transferencia de un salario mínimo al mes en la condición que no estén ni estudiando ni trabajando, y se les da esta prestación durante un año, y el objetivo es que ellos se capaciten en un centro, en una empresa que se da de alta en una plataforma digital. Me Estoy tratando de poner en equilibrio porque entiendo que el programa que tú evaluaste, Paula, pues está situado en el 2012, ¿no? Alrededor de cuando fue, estamos hablando de hace 12 años y entender una fotografía de qué es lo que sucedió hace 12 años y un poco qué es lo que está sucediendo ahorita aquí en México. Entonces, con ese pues reto, yo veo en tu presentación que el programa de jóvenes con más y mejor trabajo pues también se inserta dentro de un plan o una política más amplia que era
más y mejores trabajos en general, no necesariamente con el foco de jóvenes, que me parece interesante a destacar porque este no ha sido el caso en México. Es decir, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo más actual y que ha tenido una inversión sustancial del gobierno federal, está enmarcado como, como un programa, ¿no? No una política. Y creo que nosotros desde la Alianza, el llamado que hemos estado haciendo, pues es uno que tú acabas de mencionar justamente con una recomendación, que es la integralidad, ¿no? Y que se amplíe y que se aborde el tema de la política pública justamente como una política y no necesariamente como un programa. Reconozco también que el programa de argentino en este caso, pues es un esfuerzo político, institucional, territorial muy amplio, a diferencia del mexicano, el cual ha sido bastante centralizado, ¿no? Desde la Secretaría del Trabajo y Prevención Social aquí en México, se ha dado muchos recursos para este programa en específico y funciona como un programa de subsidios directamente. A diferencia del argentino que presentaste, que en este caso, pues había transferencias del gobierno, si entendí bien, del gobierno nacional hacia las provincias y dentro de las provincias también había un componente municipal. Entonces, quizás aquí es interesante para los colegas, pues ver cómo estas estructuras federales, cómo funcionan. Y bueno, sí, México y Argentina somos dos países federales, pero uno creo que mucho más en nombre, en el caso de México, y en Argentina, pues un poco las provincias ejerciendo presión o una negociación para concertar el desarrollo e implementación de este programa. Me sorprendió que el programa fuera tan amplio en sus componentes, ¿no? Difusión, convocatoria, incorporación, orientación, inducción hacia el mundo del trabajo, la formación para la certificación y la formación profesional. Creo que es algo eh, muy interesante y me gustaría conocer también tu opinión y al tener un programa con tantos componentes, si eso limitaba o ayudaba en la implementación a nivel, digamos, de provincia y luego municipal. Eh, para poner el contraste con un programa como que tenemos en México, el programa es altamente centralizado desde el gobierno federal y las transferencias no van directamente, hasta donde tengo entendido, no pasan por los estados, ¿no? Entonces, que vemos ahí un arreglo político distinto, pero que, bueno, también tiene limitaciones en la participación de los estados y sin reconocer la heterogeneidad que se tiene, ¿no? Entonces, creo que me parecería interesante también conocer tu opinión, si este programa, al ser altamente camaleónico, como lo describiste, si funcionó si fue, me imagino que fue efectivo en esta negociación política, pero qué limitaciones tuvo a nivel de cumplir los objetivos. Por ese lado, y, y bueno, creo que más ampliamente me surgió otra duda con respecto al programa, porque entiendo que, pues, si bien tenía distintos componentes enfocados a una población objetiva de jóvenes entre 18 y 24 años, me gustaría también conocer un poco sobre las discusiones, sobre las evaluaciones que ustedes realizaron o las entrevistas desde el CIPEC alrededor del componente de las empresas o los empleadores, dado que hace 2 semanas conocimos el caso chileno de una política reciente de empleabilidad y bueno, lo que nos compartía el compañero chileno en ese entonces era la importancia de tener el arreglo como tripartita entre el gobierno, las empresas y los jóvenes. Pero en este programa que nos presentaste de jóvenes con más y mejor trabajo, quizás no se abordó tanto esto de las empresas, entonces entender dónde estaban las empresas, si ellas o los empleadores en general recibían algunas de las prestaciones o algunos de los subsidios para desarrollar estas cuestiones de capacitación particularmente. Em, Esto como una segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que creo que desde la Alianza hemos visto, y estoy seguro que muchas de las organizaciones que trabajan con jóvenes y en la construcción de una política pública
hablamos de la interconexión entre el mundo laboral y el mercado laboral específicamente y el sistema educativo. Y lo pregunto porque entiendo que este programa nuevamente también estaba diseñado para que los jóvenes que se habían visto afectados por la crisis en el 2001, que no habían concluido sus estudios primarios o secundarios, tuvieran la oportunidad de concluir estos estudios y además pues tener una capacitación y posteriormente o en paralelo tener una capacitación, formación para el trabajo. Entonces, entender un poco cómo fue la discusión con las autoridades responsables de, sean los ministerios de educación, a nivel federal o incluso las provincias, ¿no? Que entiendo que el sistema educativo argentino también pues está altamente federalizado y tienen una parte importante las provincias. Entonces, entender un poco eso, porque en el contexto mexicano, y me imagino que esto no ha de ser tan ajeno como en el caso argentino, pero vemos una gran desconexión entre el sistema educativo, en particular en el nivel de media superior. Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 18 años, que muchas veces ni siquiera terminan los estudios de superior, y que, bueno, salen de ese sistema educativo que no los está logrando retener. Posteriormente no tienen las habilidades y las capacitaciones que están siendo demandadas por el mercado laboral, entonces no están siendo contratados. Entonces, bueno, hay un fenómeno que obviamente que vemos un tránsito hacia el sector informal y unas altas tasas de desempleo en la población de jóvenes, y en este caso pues nosotros los vemos reflejados en los números de jóvenes oportunidad. Entonces, para ir cerrando mi comentario, mis preguntas se centran alrededor de cuál es el rol de las empresas, cuál es el rol del sistema educativo, y un poco entender, si es que conoces, obviamente entiendo que esta es una fotografía que nos presentas de un caso que estudiaste en el 2012, pero entender un poco qué ha pasado con este programa hoy en día en Argentina. Y entiendo que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 12 años, entonces con ese preámbulo por reconocer, pero también conocer si algunas de estas recomendaciones que se hicieron desde el CIPEC se tomaron en consideración en los gobiernos posteriores, y cuál fue, en tu opinión, como el camino o las acciones que permitieron el éxito en esa incidencia. Y bueno, agradecerte nuevamente, Paula, por esta presentación, y encantado yo desde la alianza de conocer estas experiencias que estás desarrollando en Francia ahora, más en tu día a día, porque creo que también estamos pensando alrededor de las mismas temáticas, especialmente en las prácticas de pues certificaciones en las empresas. Aquí las colegas de algunas organizaciones de la alianza desarrollan lo que llamamos FITs, que son formación integrales para el trabajo, y que básicamente es tratar de llevar una capacitación in situ en el lugar, en el lugar del trabajo, para desarrollar las capacidades que se requieren por los empleadores y darle una certificación posterior a las personas para que tengan esas herramientas, esas capacidades y las puedan transferir, y así generar un crecimiento en el capital humano. Entonces, cierro aquí, y me encantaría conocer tu opinión. Sé que fueron muchos temas, es un programa seguramente muy, muy amplio y también ahora con un tiempo de perspectiva. Eh, pero bueno, cierro aquí y atento a escuchar lo que nos puedas compartir. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, sí, Esteban, por tus comentarios muy interesantes y muy atinados. No, quería empezar por decirles que me gusta muchísimo esta expresión de jóvenes oportunidad, y que es muy lindo esto que están queriendo llevar a cabo, y que es algo que yo realmente verifico acá en Francia, porque tenemos mucha inmigración latinoamericana en general, y los jóvenes latinoamericanos en general trabajan muy bien, son muy creativos, y tienen esto de ¿cómo decir? Una especie de maña y
de aprendizaje de la vida y de aprendizaje de la calle que los vuelve como esto que dicen de que en la adversidad uno también se desarrolla y aprende y crece, ¿no? Entonces, nada, totalmente de acuerdo con digamos, con el diagnóstico. Bueno, para responder algunas de las preguntas, sí, de lo que describías de la política mexicana actual, que no conozco en detalle, pero sí parece como un esquema un poco más simple que el que era el plan más y mejor trabajo. Lo que les quería leer un poco cómo estaban definidos los objetivos en el plan, porque les va a dar una idea también de cuál era la aproximación que tenía el ministerio. El plan tenía 3 objetivos específicos. El primero era generar las calificaciones requeridas por regiones y ramas de actividad, fortaleciendo el entramado productivo a nivel local, o sea, una aproximación realmente desde las necesidades productivas locales. El segundo era ejecutar acciones orientadas hacia la inclusión social y laboral de los trabajadores afectados por el desempleo y la precarización laboral, entonces un objetivo más social. Y el tercero, esto es interesante por lo que mencionabas del rol de las empresas y de los otros actores sociales, el tercer objetivo era la promoción del diálogo social a través de la integración de la nación, las provincias, los municipios, las comunas y los demás actores económicos y sociales. Entonces, digamos, está realmente planteado como uno de los 3 objetivos de la política, esto de que sea una política realmente negociada, coordinada con los diferentes actores a nivel local y que sea una política que contribuya a mejorar este diálogo social. Um, el tema de las empresas, había una prestación que no sé si creo que no tuve tiempo de detallarles, pero que es interesante, es que había una contribución financiera para las empresas que emplearan a jóvenes provenientes de este programa. Entonces era 400 pesos que se deducían del salario de estos jóvenes. Y esto era como una especie de zanahoria, digamos, para que las empresas participen en el programa y participen en la negociación, en la coordinación y que se impliquen en la formación también de estos jóvenes. Y entonces que sigan a un joven en particular sabiendo que después lo podían emplear a a un precio, digamos, entre comillas, privilegiado. Eh, entonces esto sirvió bastante, la verdad, para que las empresas se impliquen y se movilicen. El tema del Ministerio de Educación, sí era un actor preponderante, porque como les decía, previamente era el Ministerio de Educación que coordinaba este tipo de políticas que en ese entonces no estaban eh, tan enfocadas en la empleabilidad, pero más bien en la educación y la finalización de los estudios de los jóvenes. Pero ellos sentían, digamos, la legitimidad de acompañar a estos jóvenes, de continuar siendo un actor central de esta política y estuvieron muy implicados. Lo que vimos, por ejemplo, en la provincia de San Luis, que fue una de las típicas en la que esta política no funcionó, no se implementó, una de las razones por las que no se implementó es porque la coordinación con el Ministerio de Educación no se pudo hacer. No se pudo hacer por razones políticas. O sea, esto es lo triste de esta política pública, es que muchos de los fracasos, de los obstáculos eran razones políticas, razones simplemente por no ser del mismo bando político. Y esto es lo complejo del federalismo. Y es cierto que ahora viéndolo desde Francia, que es
un país muy, muy centralizado, con un Estado central muy fuerte, donde las políticas no se aplican para nada de este modo, es como extraño volver a este mundo. Em, el tema de las prácticas laborales, sí, espero que tengamos la ocasión de adentrarnos un poco juntos en este tema, porque es esta política del aprendizaje en Francia que está funcionando muy bien. eh, y que sí, hay muchos, muchos escritos de organismos internacionales sobre esta política francesa. Yo creo realmente que es el futuro, y si están yendo por ese camino, ustedes también pienso que es la buena dirección. Muchas gracias. Y digo, no sé si tenemos tiempo, Sara, pero quería ver un poco hasta donde sepas, Paula, qué ha pasado con el programa Ah, em, sí, a partir me de esta olvidé evaluación. sí, sí. Yo no he hecho una evaluación tan profunda y tan detallada luego de este programa de investigación, pero la política cambió completamente. Hoy en día se llama fomentar empleo, eh, y está más, digamos, tiene un ángulo más de capital humano. Es más desde ese prisma que enfocan la política. No sabría describírselas en detalle, pero sé que es una política bastante más simple y bastante más clara que la que fue esta política del 2008. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias, Paula. Si les parece, no sé, Arely, si hay alguna pregunta ya, o si quisieran en el espacio virtual plantear alguna pregunta, y si no, aquí los que estamos convocados presencialmente. No sé si ya hay alguna. No hay preguntas. ¿No? Bueno, yo sí tengo una primera pregunta, Paula. Digamos, en la revisión que hicimos de casos emblemáticos que se registran como intervenciones exitosas, aparecía en varias fuentes la que tú evaluaste, y me interesa saber por qué crees que es así cuando de lo que tú nos reportas no hay así como una medida de éxito apabullante, ¿no? O sea, parecería que es más bien un reconocimiento como a lo ambicioso del diseño, ¿no? Pero no Ujú. necesariamente a los resultados, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Sí, absolutamente. Creo que es exactamente eso a lo que se refieren. Digamos que era una política para el momento, sí, bastante ambiciosa en el diseño, bastante moderna, bastante, digamos, habían estado acompañados por varios, digamos, varios institutos y varios centros de información, varios think tank, que era como, digamos, la estrellita en términos muy técnicos de diseño de una política pública, ¿no? Como les decía, tenía muchas guías, mucha documentación, eh, digamos, y mucho esfuerzo atrás, sí, mucha tecnicidad, digamos. Y yo creo que en las provincias donde sí se ha implementado, fue un éxito. En las provincias donde sí se ha logrado tener, eh, y si pensamos en la provincia de Buenos Aires, fue una política que tuvo muy buenos resultados, por ejemplo. Las provincias que sí la han implementado también están contentas porque fue una política que se adaptó muy bien a las decisiones locales y a las voluntades locales y a las necesidades locales. El tema es que a mí personalmente me choca un poco que a nivel nacional haya tantas disparidades entre un ciudadano y el otro simplemente por vivir en diferentes geografías, y que estas disparidades tengan simplemente razones políticas. Este, que un ciudadano en una localidad pueda acceder a una política y que el otro no, solamente
porque el intendente es de un color político y el otro de otro. Cuando es plata de los contribuidores y es plata taxpayers, como dicen los americanos. Así que yo pienso que es más bien eso, como lo decís vos, más un reconocimiento al diseño un poco técnico de la política y de las provincias, de los casos en que sí funcionó, que ahí se aplicó de manera bastante ambiciosa y eficaz. Hay una pregunta aquí de José Luis Gabriel Contreras Aguirre. Dice, ¿cómo vincular desde el gobierno a las empresas privadas con los jóvenes oportunidad a través de fotos o de ferias de empleo? Si tuvieras alguna anotación sobre eso. Y una más, que es ¿qué papel desempeñaron las organizaciones de la sociedad civil durante la planeación e implementación del programa? Mm. Las ONGs estaban más bien implicadas en la parte de formación y de preparación de los jóvenes, por ejemplo, a poder responder a entrevistas profesionales, de preparación a los jóvenes a poder pensar su proyecto personal, y de formación en diferentes ámbitos y en diferentes especialidades. Entonces, no estuvieron tanto, ¿cómo se dice?, implicadas en el diseño o en la planeación de la política pública a nivel global, más bien como prestadores de servicios, digamos, en la implementación. Y la otra pregunta no la entendí muy bien, perdón. Podemos ponerla a ver, vamos a revisarla otra vez. Es la de arriba. Sí, o sea, es un poco qué medidas a partir de lo que evaluaste tú de la política específica pueden ser exitosas para vincular al gobierno con las empresas privadas y los jóvenes oportunidad. Pone dos ejemplos, o sea, si a través de ferias de empleo sería camino. Sí, yo creo que las empresas, y no es algo negativo, una empresa es una empresa, necesita tener un equilibrio financiero y generar, digamos, crecimiento y generar ingresos, pero no van a hacer beneficencia, no son los actores para eso, no son una asociación, no son una fundación. Entonces yo, de lo que he estudiado a través de los años, los únicos incentivos que he visto que han funcionado para que las empresas se impliquen son incentivos económicos. Entonces, tanto sea reducciones de los impuestos como lo que explicaba de el hecho de que el Estado pague una parte del salario de los jóvenes que son empleados, o pague una parte del salario de los jóvenes que están en práctica laboral en el espacio del trabajo. Y esto es algo que se hace mucho en Francia en esta política que les comentaba. Y creo que funciona bien y se puede hacer durante un tiempo limitado, siendo como el primer escalón, la primera medida para que las empresas empleen a estos perfiles, y después ya como bien los dicen ustedes, las jóvenes oportunidades después brillan por sus capacidades y sus ganas de trabajar y ya quedan dentro de las empresas, ya forman parte de la economía formal. Entonces sí, yo realmente, para implicar a las empresas, solo creo finalmente en incentivos económicos y financieros. Podríamos tomar una pregunta más, no sé si aquí hay alguien, alguien quiere hacer alguna pregunta más. En el chat,
¿Hay alguna otra? Bueno, pues ya estamos. Paula, muchísimas gracias. Vamos a tu presentación la vamos a tener ya mañana en el sitio, en el canal de difusión que tenemos, que abrimos hoy. Mandamos mañana el vínculo. Te agradecemos mucho y bueno, volvemos a conectar contigo para pensar en esa otra participación. Perfecto. Muchas gracias, fue muy agradable y muy interesante el intercambio. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. Y a los que, bueno, anuncios sobre las próximas fechas, tenemos tres casos más confirmados. Uno todavía no está en la agenda del sitio porque se estaban finalizando los detalles, pero la siguiente sesión es el caso de Colombia, el que fue en su momento el director de este programa que se llama Jóvenes en Acción. Ese es el 14 de marzo a las 4:30. Luego, entre medio, vamos a tener una sesión con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos que van a presentar el caso del Job Corps. La chica que lo va a presentar se llama Stephanie Rodríguez y ella dirige la parte de políticas públicas del programa. Y luego tenemos una tercera confirmación que esa sí está en el sitio también, sobre el caso de Nigeria, y es un caso muy enfocado en fomento al emprendimiento. Se llama You Win Nigeria el caso, y lo va a presentar un economista del Banco Mundial que es quien diseñó el experimento para elegir a los emprendedores que van a participar del programa. Entonces los esperamos presencial en la medida de lo posible, porque siempre es muy agradable, pero si no en línea. Y muchas gracias a todos, quedamos en contacto.